¿Por qué va ese hombre de rosa? Es Homer Simpson, señor, uno de los desechos del sector 7. Simpson, ¿eh? A juzgar por su absurda indumentaria, debe ser una especie de libre pensador anarquista. Llamaré a seguridad, señor. ¡Excelente! Oh, mamá. Buenas a todas y bienvenidas al Libre Pensador Rosa. En esta quinta entrega voy a hablaros de los movimientos queer de Palestina, de sus nombres, historias y movidas varias que tienen que vivir en su día a día. Este es un episodio que me he sentido moralmente obligado a hacerlo, sobre todo tras el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel en la Franja de Gaza. La verdad es que no hay mucho material en español hablando de los movimientos de resistencia queer palestinos, de modo que me ha costado mucho trabajo documentarme para escribir este guión, y seguramente estará lleno de fallos y errores debido a la poca información que existe. Cosa por la cual quiero pedir disculpas antes de continuar. En cualquier caso, es algo que tenía que hacer. No podemos evitar que el sufrimiento palestino caiga en el olvido. Y cuando se trata del colectivo queer, lo considero como parte de mi deber. Este episodio del podcast no es solamente una forma de entretenimiento e información. Es mi homenaje a todas las guerreras del arco iris en Palestina, que viven y mueren por la verdadera libertad. Antes de meternos de lleno en el meollo de lo que significa ser queer y palestino, voy a explicaros un concepto muy importante que debemos entender para quitarnos un velo que nos lleva siendo impuesto desde hace décadas, el pinkwashing israelí. Y es que el Estado de Israel lleva muchas décadas vendiéndonos que los judíos sionistas son los salvadores de la gente del colectivo que vive en Oriente Medio. ¿Pero realmente lo son? We achieved proving that this nation is going to continue fighting till victory. We achieved that our people could never be defeated. We achieved teaching every single person in this world that we are a small, brave nation who are going to fight to the last drop of blood. We've had 50 years of assault on Palestinian rights. I think they're the most terrorized, or at least with the Iraqi people, they're the most terrorized people on earth, and have been for so many years. Practically every Palestinian lives in constant harassment,
threat of violence, humiliation. Been that way for a long, long time. مين إرهابي؟ أنت إرهابي. مين إرهابي؟ 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 أنت إرهابي. مين إرهابي؟ أنا إرهابي. كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ Muy probablemente esta campaña empezó en los años 90 a través de una de las herramientas de propaganda más poderosas que existen, el cine. A principios de esa década empezaron a surgir una serie de películas, subvencionadas por el propio Estado, protagonizadas por hombres gays y de argumento normalmente romántico. El argumento de todas esas películas solía ser, casi siempre, el mismo. Chico blanco israelí se enamora de chico moreno palestino. El chico palestino es perseguido y repudiado por sus paisanos heterosexuales. El chico israelí se alista al ejército para rescatar a su amado. Lo saca de su país, ambos se van a vivir a la tierra prometida de Yahvé y terminan siendo felices y comiendo perdices. Si sois un poco avispados, ya os habréis dado cuenta de varias cosas. El objetivo ideológico principal de estas películas es, sobre todo, meter miedo a la población queer hacia los países árabes, para promover la imagen de Israel como un falso paraíso gay. El objetivo secundario es promover el homonacionalismo, un concepto asqueroso nacido a principios de este siglo, finales del anterior, con el objetivo de captar hacia la derecha a los hombres blancos y gays, y también para afianzar la posición de aquellos que ya formaban parte de los movimientos nacionalistas. Tal vez esto suene. Seguramente ya habéis visto más de una vez en las redes sociales a alguien ponerse en su perfil la bandera de su país junto a la del arco iris. Tel Aviv sería la capital de este paraíso gay nacionalista y capitalista. No en vano, el Estado de Israel hace todo lo posible por promocionar su fiesta del orgullo a lo largo y ancho de todo el mundo. Si alguna vez os tomáis la molestia de ver entero el concurso anual de Eurovisión, cosa para la que yo nunca he tenido estómago, seguramente ya os habréis dado cuenta de que esta fiesta se promociona varias veces durante los días que dura el festival. شوف الشجرة شوف مش حرام هذا كسروه حرام هذا عمره 200 سنة الشجر هذا 200 سنة كانت العالم تعيش منه تاكل منه راحوا كسروه Yo, El Jumeili van the case. Hashtag you don't know say Gaza. Yo, my heart is screaming for you. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Oh yeah, oh yeah. Oh mama, Palestine. Pero toda esta historia tiene un giro de guión, entre comillas, inesperado. Y es que el matrimonio gay no está permitido en Israel. Si bien este Estado acepta los matrimonios homosexuales que se han consumado en otros países, en este país no está permitido contraerlo. Decir que te parece bien que los maricones existan siempre que no sea en tu casa debe ser una de las formas de propaganda más cruel y cínica que exista. ¿No os parece? Por último, y no por ello menos importante, antes de dejar de hablar sobre el pinkwashing israelí, me gustaría contar que, aunque muchos palestinos emigraron a Israel huyendo de la queerfobia, al llegar a este país se toparon con la sorpresa de que seguían siendo discriminados, ya no solo por sus condiciones o identidad sexual, sino también por ser palestinos, obligados a vivir como ciudadanos de segunda. Y
Y es que los palestinos y árabes en general que por un motivo u otro se han visto obligados a emigrar a Israel, se ven continuamente obligados a vivir en un estado de apartheid permanente. La policía y el ejército les obliga a identificarse por la calle aunque no estén haciendo nada, sufren detenciones y redadas aleatorias en sus comunidades, se les niegan derechos y productos básicos. Súmale a todo esto el hecho de ser rechazado por ser queer y ya tienes a un activista radical. Pero mejor hablemos antes de continuar de lo que significa ser palestino y queer en Palestina y en sus territorios ocupados. Si vives en Israel y eres árabe, aparte de la discriminación, es probable que termines sufriendo otra cosa, la fetichización por parte de los israelíes queer. Y es que es algo que suele ocurrir dentro de la mentalidad colonialista. El extranjero exótico debe ser un portento sexual y, por lo tanto, debe ser poseído por el amo blanco para su goce y disfrute. Pese a todo lo malo, debemos tener en cuenta una cosa, y es que al final la relación entre judíos no sionistas de fuera de Israel, los también llamados askenazíes, y los palestinos árabes es, en realidad, muy buena. El pueblo judío, cuando no se ha dejado comer la cabeza por la mentalidad imperialista y colonialista, es en realidad muy abierto de mente y tolerante, por lo que está haciendo el Estado de Israel no refleja ni de lejos lo que piensan de los palestinos la mayoría de los judíos del mundo. Y se llama Viva el pellejo, viva la piel, viva la lucha contra Israel. ¿Y qué ocurre cuando eres queer y vives en lo poco que queda del territorio palestino soberano? Bueno, empecemos por lo que es el principio para mucha gente del colectivo, salir del armario. El también conocido como coming out es en realidad un concepto muy occidental y que bebe mucho de la religión católica. Confesarle a alguien que eres queer se parece mucho a confesarle tus pecados a un cura. Lo haces sin evitar, aunque sea, un mínimo de culpabilidad, pero al final sigue siendo algo liberador, porque la persona a la que se lo confiesas te acepta y te perdona. Por lo tanto, en la sociedad palestina, el coming out, tal y como lo conocemos en Occidente, no existe. La sociedad palestina, en el fondo, es una sociedad musulmana, por lo que para ellos se valora más la relación con la familia que la libertad individual. O sea, que si por salir del armario vas a romper la relación que tienes con tu familia, lo más lógico es que optes por no salir nunca. Es por eso que nunca se ven desfiles del orgullo en territorio palestino, ya que para ellos es algo que no tiene mucho sentido. Simplemente eres queer o no lo eres, y no hace falta ir anunciándolo a los cuatro vientos. Siguiendo con que se trata de una sociedad con fuertes bases musulmanas, la sexualidad es tabú y se tiende a hablar poco de ella. Ojo, nos referimos a sexualidad como cuestión de identidad o de preferencia, no del acto del sexo en sí. Pero eso, al final, es algo que ocurre en todo el mundo. Si no, no tenéis más que leer los estudios en los que se compara el consumo de porno entre adolescentes y su conocimiento real en educación sexual. Os traigo otra similitud con nuestra sociedad. La cultura tradicional palestina es patriarcal, igual que la occidental. Así que la pregunta ¿es en realidad la sociedad palestina y musulmana en general
tan intolerante hacia el colectivo queer como nos quiere hacer ver la propaganda islamofóbica sionista? ¿O es en realidad bastante similar a la occidental? ¿no? Es lo nuestro. Pero bueno, bien, es nuestro fondo, no encajar. Entonces, bueno, pues vamos... Pues resulta que es lo segundo. Los palestinos son más tolerantes y abiertos hacia el colectivo queer de lo que se nos quiere dar a entender. Las personas queer son aceptadas y respetadas en la mayoría de hogares palestinos y no tienen que esconderse por la calle, lo cual nos dice que al final ser palestino y queer es mucho más cercano y similar de cómo lo es a serlo en la sociedad occidental. Si hay alguna buena forma de entender y conocer lo que significa ser palestino y queer, la única es vivirlo en primera persona. No obstante, si quieres hacer un ejercicio de empatía con algo de ayuda audiovisual, una buena forma de hacerlo es ver el documental Oriented, dirigido por Jake Witzenfield y estrenado en el año 2015. De hecho, mucha de la información que he usado para escribir este podcast la he sacado de esa película. Oriented nos cuenta la historia sobre 3 amigos gays que viven en los territorios ocupados de Palestina. Jader, que es el principal protagonista y con quien contactó el director para realizar la película, Fadi, que de los 3 es el que ha militado de una forma más activa por la liberación de Palestina, y Naim, que es el único que al inicio de la película no ha podido hablar aún con su familia sobre su sexualidad. Gracias a ella descubrimos cómo es su día a día, ver cómo funciona su relación con las familias y comunidades y aprender de su forma de hacer activismo. La idea inicial del director Witzenfield cuando contactó con Jader era hacer un documental sobre una pareja compuesta por un palestino y un israelí. Pero Jader rechazó la idea al ser el típico argumento del cine de pinkwashing israelí, como se explicaba hace un momento, y como el propio Jader explica también al inicio del documental. Jader propuso entonces mostrar que los palestinos queer pueden alzar las voces y que realmente son más aceptados en sus comunidades de lo que se piensa. Y Witzenfield accedió. No quiero contaros mucho más sobre el documental, porque me gustaría que lo vieseis para sacar vuestras propias conclusiones. Pero sí que me gustaría contar la forma que tienen estos 3 colegas de hacer activismo. Estos 3 chicos, junto a varios amigos más, fundaron un grupo de acción y resistencia no violencia llamado Kambuta, que lucha por la libertad y derechos del colectivo queer y de Palestina. Básicamente, intentan sacar todos los meses un vídeo viral en las redes sociales en el que reivindican aquellos temas que les afectan por ser palestinos y queer. Vídeos que resulten impactantes, espectaculares o simplemente divertidos. Sus vídeos llegan a tener cientos de miles de reproducciones, lo cual demuestra por una parte que en cierto modo funcionan, y por otra, algo que vengo reivindicando desde el primer episodio de este podcast, que es que la política, para ser efectiva y llegar a todo el mundo, no puede ser aburrida. La segunda forma principal que tienen de hacer activismo es organizar fiestas, al menos una vez al mes. Fiestas con música popular, pero no de esa que se emita en las radios comerciales. Fiestas en las que todo el mundo es bienvenido, incluidos los israelíes, pero fiestas con un fuerte carácter reivindicativo. ¿Os suena todo esto? Debería.
Estuvimos hablando de ello en el episodio anterior, sobre la cultura Sound System. Llegados a este punto, seguramente os gustará saber más de grupos de acción y resistencia queer y palestinos. A continuación, voy a hablaros de las personas y grupos más conocidos, o al menos de aquellas de las que he conseguido encontrar información. Me ha resultado prácticamente imposible saber si a día de hoy siguen activos o cuál es su situación. ¿Están bien? ¿De qué manera se han visto afectados tras la invasión de Israel a la Franja de Gaza? Por desgracia, el bloqueo informativo al que se ve sometido el pueblo palestino ha hecho que me sea casi imposible encontrar información alguna posterior al año 2022. De modo que voy a intentar daros cuál ha sido la última actualización de estos grupos y personas de las que os voy a hablar. No es mucha información, pero espero que de alguna manera esto sirva para que su memoria no se pierda. Y así os doy unas cuantas referencias para que podáis investigar por vuestra cuenta. Os dejaré en la descripción de este podcast los nombres y enlaces de nuestros protagonistas para facilitar vuestra búsqueda. De Kambuta, la organización del documental Oriente del que os he hablado hace un momento, perdemos el rastro hacia los años 2015-2016. El último vídeo subido al canal de YouTube Mr. Ryan 0005, donde parece que Kambuta subía su contenido, es del año 2014 y cuenta con más de 11.000 reproducciones. Por lo que he podido averiguar, Jader y sus amigos están bien dentro de lo que cabe, ya que la última actualización de sus redes sociales es del pasado mes de diciembre de 2023. Otra organización de resistencia queer importante es Al-Qaus. De hecho, puede que sea la más influyente de todas. De nombre completo, Al-Qaus por la diversidad sexual y de género en la sociedad palestina, se considera a sí misma como una organización civil, queer feminista y anticolonial. Algunas de las personas de esta organización más conocidas son, por ejemplo, Hanin Maiki y Wala Al-Qaisiyya, las cuales han dado charlas y conferencias fuera de los territorios ocupados en Occidente. La web de Al-Qaus sigue activa, sin embargo, la última actualización que he encontrado es del año 2022. Luego tenemos Aswad, una organización principalmente lésbica y feminista, nacida de una organización feminista llamada Kayan por varias de sus integrantes, una de ellas Rauda Morcos. Aswad ha llegado a realizar actos de gran valentía, como organizar contramanifestaciones para plantar cara a los movimientos islamistas radicales. También han realizado una gran labor como archivistas, recopilando un gran número de textos de temática queer en árabe. Por desgracia, la web de Aswad, donde subieron todos esos textos, dejó de funcionar hace mucho tiempo, y la última publicación en sus redes sociales es del año 2021. Nala es una drag queen palestina en la diáspora que ha tratado de recapitular todas sus vivencias en un libro de poemas llamado Faces. En el libro nos habla del dolor y rechazo que supone vivir ya no solo como persona queer, sino también como palestina en el exilio. El libro fue publicado en el año 2014 y la última publicación de Nala a la que podemos tener acceso es un tuit del año 2015 que contiene un enlace a su página de Facebook,
que por desgracia ya no existe. Sangre, impotencia y frustración. Dentro del movimiento de boicot, desinversiones y sanciones, o BDS, existe una sección queer cuya principal misión es luchar contra el pinkwashing del Estado sionista de Israel. Más que tratarse de una organización queer de per se, es más bien una sección que forma parte dentro del movimiento BDS, el cual he de comentar que es el más activo hoy en día en los movimientos a favor de la liberación del pueblo palestino y en especial en España, organizando la mayoría de manifestaciones y actos benéficos junto a la Fundación CAP o Comité de Apoyo al Pueblo Palestino, como por ejemplo las que se organizaron en todo el Estado español el pasado fin de semana. La actualización más reciente que he podido encontrar de la sección queer de BDS es del año 2019. Hay que hacerles tragar su estrella. Es su holocausto. Es su holocausto. Por último, quiero hablar de Berlin Against Pinkwashing. Es la única organización queer pro-palestina activa que he conseguido encontrar, aunque, como su propio nombre indica, no está basada en los territorios ocupados, sino más bien que está formada por queers palestinos en la diáspora. Esta gente ha tenido que enfrentarse en los pasados meses a las fuerzas de policía, ya que, como seguramente sabréis, es en Alemania donde se ha oprimido con mayor violencia las manifestaciones que se han celebrado en los países occidentales a favor del pueblo palestino. Por lo que he podido investigar, llevan su Instagram bastante al día, con varias publicaciones subidas el pasado mes de diciembre de 2023. Ahora ellos son Goliat. Hay que hacerles tragar su estrella. Es su holocausto. Es su holocausto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os recuerdo que dejo en la descripción los nombres de las personas y asociaciones de las que hablo, ya que por desgracia mi árabe no es todo lo bueno que me gustaría, y mi pronunciación puede llevaros a cometer errores de búsqueda. También os dejo enlaces en sus redes sociales y páginas web. Ahora me gustaría que si vosotras conocéis de activistas queer de Palestina, me lo hicierais llegar de algún modo. Si tenéis historias que contar de alguien que conozcáis, no os cortéis de dejármelo en los comentarios. Por muy insignificante que creáis que sea la aportación que haya podido hacer alguien, hablar de ellas es importante, ya que, mientras quede alguien para recordarlas, perdurarán para siempre en la memoria colectiva. Un saludo, hasta la próxima y viva Palestina libre y queer.